Dios te bendiga. Quiero darte la bienvenida a una nueva lección del libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 8 y en esta ocasión estaremos dando explicación y meditando sobre los versículos 13, 14, 15 y 16, en donde aprenderás qué significa el temor de Jehová y cómo un rey llega a ser rey y cómo un príncipe se convierte en príncipe. Aprenderás lo que necesitas para determinar justicia. Aprenderás y conocerás lo que necesitas para poder tomar buenas decisiones. Así que quiero comenzar dándole lectura a esta porción de la palabra de Dios que dice así: El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Amén. ¿Qué significa el temor de Dios? Esta es una pregunta muy importante porque lo que determina si yo verdaderamente soy seguidor de Cristo, si yo verdaderamente he creído en Dios y quiero serle agradable, necesito el temor de Dios. Para muchas personas se les hace un poco complicado explicar claramente qué significa el temor de Dios, qué es el temor de Dios, por qué se necesita el temor de Dios. ¿Para qué es bueno? Y en esta lección lo aprenderás, lo comprenderás y el deseo de todos es que crezcamos en el temor de Dios. Dice la Biblia en el verso 13 que el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué significa esto? Que yo sé que temo a Dios cuando me aparto del mal. El temor a Dios es la acción de yo retirarme de lo que es malo para mi vida espiritual, para mi vida. El temor a Dios me hace odiar lo que me causa daño a mí, haciendo referencia a mi salvación, a mi comunión con Dios y a mi relación con Él, a todo ello. En otras palabras, el temor a Dios hace que yo me aleje del pecado, pues la palabra temor significa respeto o reverencia hacia alguien. En otras palabras, alguien que teme a Dios es alguien que respeta y vive, practica una vida de respeto hacia Dios, de reverencia hacia el Señor. Y esto se ve reflejado en el alejamiento del pecado, porque el pecado es desagradable delante de Dios. Mira que las cosas que provocan la ira de Dios es el pecado, y cuando el pecado se multiplica y se multiplica y se multiplica, dice la palabra de Dios, que en Sodoma y Gomorra el pecado y toda la maldad de aquella gran ciudad subió hasta la presencia de Dios, y Dios se airó tanto contra ellos que tuvo que tomar una acción y determinar un juicio que fue destruirla con fuego. El pecado desagrada totalmente a Dios porque se llama pecado a todo aquello que es contrario a lo que Dios nos manda. Si Dios dice que tenemos que perdonar y en una ocasión alguien nos hace daño, nos causa daño y no perdonamos, y Dios dice que debemos de perdonar, en otras palabras, esto se conoce como pecado, porque Dios quiere que nosotros perdonemos. Dice la Biblia que Jesús les explicó a sus discípulos que debíamos de perdonar a los que nos ofendían, para que también nosotros podamos ser perdonados por Dios. Porque si no perdonáis a nadie sus ofensas, dice la Biblia, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Necesitamos perdonar si queremos ser perdonados por Dios. Así que el temor a Dios es apartarse del mal,
apartarse del pecado y amar lo que Dios ama, amar los mandamientos de Dios. La soberbia y la arrogancia, sigue diciendo el verso 13. El mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Sabemos claramente que la palabra de Dios enseña que Dios está en contra de los soberbios, de los arrogantes, de aquellos que aman el mal camino, de aquellos que hablan perversidades. Dios detesta todo ello. Y Dios no solamente detesta a ellos, sino que dice, yo lo aborrezco. La palabra aborrecer es odiar. Y esto nos da claramente que disgusta mucho a Dios. Aléjate de la soberbia, aléjate de la arrogancia, aléjate de lo que Dios dice que no hagas y haz lo que Dios dice que haces, teniendo siempre presente que como seres imperfectos habrán ocasiones en donde fallaremos, pero allí está Dios para levantarnos, restaurarnos y encaminarnos nuevamente por el camino de Él. Sé humilde, que a Dios le agrada la humildad. Alguien no puede tener la cualidad de humildad y soberbia al mismo tiempo. Es humilde, o es soberbio, o es orgulloso. Sigue diciendo el verso 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Este es uno de los versículos que enseña claramente cómo alguien puede llegar a ser rey, puede llegar a dominar correctamente, haciendo referencia a gobernar, a administrar correctamente y a juzgar, que significa a saber tomar una decisión determinada. ¿Cómo un rey llega a reinar correctamente? Por la inteligencia. Tal vez has escuchado la frase que el conocimiento es poder. Y la Biblia lo dice en el verso 14. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Porque entre más inteligente sea alguien, va a saber tomar mejores decisiones para su vida. Va a saber proyectarse mejores cosas para su vida de acuerdo al plan de Dios. Porque la inteligencia bíblica es la que sale de la palabra de Dios. Un rey llega a determinar justicia gracias a la inteligencia. Un príncipe llega a dominar correctamente y a gobernar y administrar correctamente su pueblo gracias a la inteligencia. En otras palabras, gracias a la palabra de Dios. Dios provee de sana sabiduría, de una sabiduría correcta, de una sabiduría sana, de una sabiduría que siempre está inclinada hacia el bien. Está en la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios se enfatiza mucho en que el temor de Dios es alejarnos del pecado y del mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y que podemos llegar a tomar buenas decisiones y a ser justos gracias a la inteligencia, gracias al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra de Dios. Y así llegamos al final de esta lección. Dios te bendiga y espero que estés en la próxima lección.